¿Qué tal? Mi nombre es Camila Quete. El día de hoy vamos a ver rabia y otra zoonosis, correspondiente a la clase 14 de Derecho Animal del segundo parcial. Bueno, ¿qué son las zoonosis? Son enfermedades infecciosas que se transmiten de los animales a otros animales, pero que también pueden ser transmitidas al hombre. Bien, ¿cómo se contagian estas? Por el contacto directo con el animal enfermo. Como por ejemplo la saliva, los rasguños, la mordedura y la depredación. La depredación es cuando por ejemplo un gato caza un murciélago o por ejemplo un pajarito o cualquier animal que ya haya estado infectado. Bien. Los tipos de zoonosis. ¿Cuáles son? La sarna, el síndrome bulímico hemolítico, la triquinosis, que la triquinosis es una enfermedad producida por un parásito en forma de gusano que se encuentra más que nada en los cerdos. La toxoplasmosis, que es un parásito también que se encuentra en las heces de los gatos. La tuberculosis bovina y la rabia. Hoy principalmente nos vamos a enfocar en la rabia. Bien, ¿qué es la rabia? La rabia es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso central. Bien, ¿cómo nos afecta a nosotros? Bueno, una vez que este virus entra al organismo, se multiplica, penetra el sistema nervioso periférico y se propaga. Una vez que este aparece ya en la saliva, el individuo puede transmitir el virus de la rabia a través de ella. Más o menos, ¿cuánto tarda en incubar el virus? Bueno, en animales domésticos, como son nuestros perros, nuestros gatos, etc., desde un par de días hasta 24 meses. Y en el ser humano, desde 2 semanas hasta un año aproximadamente. Los parámetros dependen de cada individuo. Los más importantes que determinan esta variante son, por ejemplo, las terminaciones nerviosas, la distancia entre el sitio por el que ingresó, o sea, por ejemplo, si te mordieron en el pie, va a tardar hasta llegar al sistema nervioso. Entonces, la distancia entre el sitio de la herida y el ingreso al sistema nervioso. La velocidad con la que se transporta por los axones, la profundidad de la herida, el tipo de genotipo de rabia y la especie animal. Y también el estado del individuo. El estado inmune, ¿no? Como lo que es la salud de cada animal. Bien, ¿a qué nos referimos cuando yo mencioné genotipos? Estos son los tipos de genotipos. El genotipo 1 es el más común, es el virus rábico clásico. Es la causante de la gran mayoría de las muertes humanas por rabia. Después encontramos el genotipo 2, el genotipo 3, el genotipo 4, el 5 y el 6 y el 7. Al ser humano puede infectarle potencialmente cualquiera de estas variantes y reservorios. Bien, acá podemos agregar que a su vez los genotipos se clasifican en diferentes ciclos, o sea, la circulación del virus en un determinado ámbito a partir de sus reservorios naturales. Por ejemplo, en el ciclo terrestre el genotipo adaptado es el genotipo adaptado a mamíferos terrestres. El ciclo aéreo son los genotipos adaptados a mamíferos aéreos, como por ejemplo los murciélagos. Y en función a la distribución geográfica de la enfermedad, el ciclo urbano y ciclo silvestre. Bueno, ¿cómo podemos prevenir esta enfermedad? Principalmente con la vacunación masiva de animales. Después podemos también decir que la tenencia responsable del animal. No podemos tener una mascota sin vacunarla, porque no sabemos si en algún momento se va a encontrar con un animal rabioso. También es importante que las escuelas, más que nada, por ejemplo, eduquen e informen sobre esta enfermedad. Y el control poblacional. La rabia es precisamente un excelente modelo para aplicar el concepto de una salud, que postula la integración y colaboración de la salud humana, veterinaria y ambiental como una herramienta para intervenir en la prevención y control de las enfermedades. Existen diferentes factores que influyen en la eficacia de los programas de prevención y control de rabia, entre otros. Bien, esto es importante porque dice cómo detectar un posible caso de rabia con un caso confirmado. Por ejemplo, el caso sospechoso puede ser, por ejemplo, que encontremos un animal muerto en la vía pública, ya que no sabemos si tiene antecedentes o no de la circulación en la que estuvo. Bueno, si sabemos que por esa zona hubo animales que estuvieron ya infectados, bueno, podría ser un sospechoso caso. Un caso confirmado es cuando ya detectamos el virus y dio un resultado positivo. Y un caso descartado podría ser, por ejemplo, cuando ya también se hizo un testeo, por ejemplo, y este dio negativo. Bueno, ¿qué hacer si estuvimos en contacto con un animal que tiene rabia? Primero y principal, acudir a un efector de la salud humana, preferentemente especializado en la rabia, para poder, tener un correspondiente tratamiento a la determinada herida, la profundidad de la herida, qué tipo de animal te mordió. Acá dice que cuando es un animal que está agredido, porque esto es para las personas, pero cuando el animal es el que está agredido por otro animal, por ejemplo, deben llevarlo a un centro de zoonosis o, por ejemplo, a un veterinario particular que claramente esté informado sobre esta enfermedad. Bueno, como vimos acá, esta enfermedad puede ser prevenida, sí, justamente con la vacunación masiva. Y también vimos que tanto en los animales, esto también puede afectar a las personas, empiezan a agarrar como una especie de fobia al agua. Esto es verdad, no sé si una fobia, sino que el cuerpo empieza a rechazar el agua. Bueno, vamos a la parte del derecho, porque ya vimos todo lo que es animal, vamos al derecho. Bueno, ¿quién lo regula? Acá en Argentina principalmente, el Ministerio de Salud Nacional. ¿Cuál es la ley antirrábica? Es la ley 22.953. Medidas tendientes al control y erradicación de la citada zoonosis en todo el territorio de la República. El presidente de la Nación Argentina sanciona y promulga con fuerza de ley. El artículo 1 de esta misma ley dice: a fin de propender a su previsión, control y erradicación definitiva, se declara de interés nacional en todo el territorio de la República la lucha antirrábica. Y el artículo 2 me pareció también interesante ponerlo a la vista, más allá de que si la buscamos en cada artículo dicen cosas sumamente importantes, pero yo decidí poner esto principalmente. La disposición de esta ley y las que se dicten en su consecuencia se cumplirán y harán cumplir por la Autoridad Sanitaria Nacional, la de cada provincia, la del municipio de la Ciudad de Buenos Aires y la del territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur en sus respectivas jurisdicciones. La Autoridad Sanitaria Nacional podrá concurrir en cualquier parte del país para contribuir al cumplimiento de esta ley y velar por la observación de su disposición y la de sus reglamentos. Así que nada, muchas gracias por ver, espero que les haya sido informativo. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hablar sobre la pirotecnia y las consecuencias que tiene su uso. La definición sobre qué es pirotecnia es muy amplia, ya que la palabra por sí misma indica una tecnología relacionada con la combustión, que puede ser o no ser explosiva. Es importante aclarar que no toda la pirotecnia es necesariamente mala, donde las variantes no explosivas o levemente explosivas tienen uso de señalamiento de transporte, localización de personas en cuestiones de sabotaje, y hasta la tecnología dentro de los árboles de los autos son causadas por una reacción pirotécnica. Son las explosivas las que nos competen al caso, que son las más expandidas por el común de la sociedad, por su atractivo visual, sonoro y fumígero, y que se usan tradicionalmente en festividades, exhibiciones, celebraciones, entre otros usos. Si bien su uso tiene cientos de consecuencias negativas, principalmente causada por la venta de productos defectuosos, la inexperiencia o inaptitud del usuario para usarla, y el hecho que, como dije, son festejos, la gente se emborracha, luego manipula elementos pirotécnicos, lo cual es un riesgo para ellos suyos. Pero no es eso lo que hoy nos trae aquí. El tema importante hoy aquí es su efecto dañino en una parte ignorada de la sociedad. Son las personas con capacidades diferentes, niños, ancianos y animales, quienes sufren mucho a causa de los efectos sonoros y visuales de la pirotecnia. Enfocándonos en los animales, no es ningún secreto que gran parte de los perros sufren de fobia a los ruidos fuertes. A diferencia de lo que la gran masa cree, no es algo de lo que se acostumbren eventualmente, es decir, los perros a los ruidos fuertes, sino que mientras más expuestos se encuentren,
¿Cuáles son sus reacciones a la exposición a estos estímulos? Los perros no son capaces de racionalizar su ansiedad y sufren de los ruidos de manera comprobable al estrés postraumático de los humanos. Y tampoco es comparable con las tormentas, con lo que la gente lo suele comparar, ya que los canes son capaces de advertir el detenimiento de una tormenta y estar mentalmente preparado para afrontarla. Un festejo con pirotecnia es una actividad humana, para la cual los animales no tienen forma de prepararse. Es comparable con cuando uno, humano, escucha repentinamente una explosión sin saber que algo iba a explotar y se asusta desfavoridamente, porque no es normal que algo explote y lo tomemos con racionalidad. En cuestión legislativa, nuestro país no se mantiene uniforme en cuanto a la decisión sobre el uso o no uso de pirotecnia. La ley de armas y sus decretos reglamentarios hacen alusión, aún hoy, a la venta libre de artificios pirotécnicos de bajo riesgo, categoría en la que entra gran parte de la pirotecnia en la cual hemos hablado durante el video. Posteriormente se reglamentó la prohibición de venta de ciertos elementos pirotécnicos a menores de 16 años, con el fin de disminuir los accidentes domésticos. La disposición 862 de 2010 del RENAR, hoy en el MAC, solo regula el acopio de artificios pirotécnicos de bajo riesgo. Esto parece nefasto, pero ciertas provincias y municipios han tomado postura en el asunto, lo cual trae esperanza al asunto. La Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires también mostró postura en el asunto, fallando a favor de las ordenanzas municipales que legislan las prohibiciones de uso de elementos pirotécnicos en los distintos municipios de la provincia. En 2019, por un decreto del Poder Ejecutivo, se prohibió la adquisición y el uso de pirotecnia en el sector público nacional. El considerando da mucha esperanza, ya que no parece estar basado en simples protecciones civiles para disminuir accidentes, sino que arranca citando el artículo 41 de la Constitución Nacional, que habla de que todos los habitantes de la nación gozan del derecho a un ambiente sano y equilibrado. Con esto finalizamos el video. Si les gustó, recuerden darle like y suscribirse. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a hablar sobre el derecho animal y su relación con el derecho civil. Para empezar, vamos a empezar hablando de una triste realidad con la que nos vamos a encontrar durante todo el video. El Código Civil y Comercial de la Nación trata a los animales como cosas. En los artículos 15 y 16, el Código habla sobre que las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio, y luego distingue dentro de los bienes aquellos que pueden ser susceptibles de valor económico de aquellos que no, y les otorga el nombre de cosas a los bienes materiales susceptibles de valor económico. Bueno, vamos a poner esto en español. Para mí el mayor ejemplo es el artículo 1979, citando: apropiación. El dominio de las cosas móviles no registrables sin dueño se adquiere por apropiación. Inciso A. Son susceptibles de apropiación los animales que son objeto de la caza y de la pesca. Es decir, yo pesco un animal, cazo un animal, y como no tiene dueño, me lo puedo apropiar. Soy dueño por apropiación del animal que pesco o que cazo. Continúa diciendo que no son susceptibles de apropiación los animales domésticos, aunque escapen e ingresen en el inmueble ajeno, ni los animales domesticados, mientras el dueño no desista de perseguirlos. También, en otros artículos, califica a los animales dentro de la denominación de cosa, de manera directa o indirecta. Por ejemplo, en el artículo 58 solo se regulan las investigaciones en seres humanos. En ningún lado del Código Civil Comercial se los lista como bien embargable. Los artículos 1757 y 1759 responsabilizan a los dueños del animal no humano de cualquier daño causado. El artículo 1310 regula el transporte de animales. En 1230 regula el usufructo sobre animales. En cuestiones de familia solo se regula el carácter propio y ganancial de las crías, y bajo ningún supuesto la situación del animal en caso de divorcio. El panorama se ve favorable. Pero ¿cómo está el mundo tratando esto? Los códigos civiles de Austria, Alemania y Cataluña tomaron caminos similares, al dedicar un artículo sobre que los animales no son cosas, la existencia de una legislación especial que rige sobre los animales, y prever que de no existir la misma, se aplica el régimen de las cosas. Austria, si bien incorporó en su Código Civil ese artículo en 1988, la ley especial recién se promulgó en 2004. Alemania hizo lo mismo en el 98. O sea, el Código Civil lo promulgó en el 90, pero recién en el 98 sacaron la ley especial. Ambas legislaciones son vagas, pero son un avance en medida legislativa, ya que existe, en efecto, una ley especial. Los códigos civiles de Francia y de España tienen una base similar, o sea, similar a la de Austria, Alemania y Cataluña, pero se diferencian directamente con los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. De España no encontré legislaciones especiales, pero tiene el comodín de que su código es relativamente nuevo, así que esperemos que pronto lance las leyes regulatorias de este artículo. En Francia, en cambio, ciertas legislaciones se lanzaron a la par de la promulgación de este artículo, que fue en 2015, como la modificación del Código Rural y Pesquero y la modificación de otros artículos del Código Civil. Aún falta la ley especial separada, pero es un buen comienzo. Este artículo, como dije, se incorporó recién en 2015. Acá en Argentina hubo proyectos que buscan la reforma en este estilo, es decir, incorporar al Código Civil un artículo que califique que los animales son seres vivos, dotados de sensibilidad. Pero este artículo todavía no ha tenido éxito para ser incorporado. En cuestión jurisprudencial argentina, ha habido muchos fallos conocidos al respecto del derecho animal. No veo necesidad de entrar en detalle con cada uno de ellos porque en la materia y en el canal hemos hablado un montón de veces de estos casos, pero sí quiero destacar de que en estos fallos ha habido libertades creativas de los jueces que el mismo artículo 3 del Código Civil les da, y se han mostrado tres posturas distintas con respecto a los mismos. Están aquellos que catalogan a los animales como cosas, que simplemente se apegan al Código Civil, ven que los animales están en el régimen de cosas, y tratan a los animales como cosas. Luego están aquellos que califican a los animales como sujetos de derecho. Puede extraerse la Constitución, donde en muchos artículos, al referirse entre quienes habitan en Argentina,
no lo hace de manera que excluya a los animales, y por lo tanto se puede interpretar que se le confiere a ese sujeto de derechos. Pero esto trae un montón de problemas al ser los animales objeto y sujeto de derecho a la vez. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo ejercerían sus derechos? ¿Tendría patrimonio? ¿Tiene que hacer valer sus derechos frente a otros animales? Se me viene a la cabeza el caso de la selfie del mono en Estados Unidos, donde la corte falló que los derechos de la foto que saca el mono, son del mono y no del dueño. Pero luego el mismo fallo dice, los trabajos fotográficos creados por la naturaleza, plantas o animales, no pueden estar sujetos a derechos de autor y por lo tanto pasan a ser del dominio público. Es decir, le otorgan derechos al mono, o sea, derecho a ser dueño de la foto, y luego dicen, no, pará, ¿cómo va a ser el mono en la foto? Mejor que sea dominio público. Y también entonces la paradoja de, es sujeto, pero es objeto, entonces no puede patrimonio, entonces esto, entonces lo otro. Luego están aquellos que introducen el concepto de familia multiespecie. La familia multiespecie es, para ponerlo simple, una nueva concepción de qué se entiende por grupo familiar y que plantea la posibilidad de que un animal no humano sea considerado parte del núcleo familiar y que estos núcleos familiares sean tratados y apoyados de manera igualitaria por el derecho. El concepto se puede extraer de uno de los tratados consagrados en la Constitución, el Pacto San José de Costa Rica, donde entre varios derechos y garantías civiles y políticas se consagró el derecho a la dignidad, al honor, a la privacidad y a la propiedad. Es más sencillo de entender cómo se aplican si referimos a la problemática que afecta al tema, la tenencia de animales no humanos en propiedades horizontales. No es fuera de lo común que los consorcios prohíban a los inquilinos la tenencia de animales e intenten imponer multas y en algunos casos desalojarlos. Esta es una problemática muy seria, ya que muchísimos animales no humanos terminan siendo abandonados por no poder ser recibidos en la nueva propiedad de su cuidador, el cual posiblemente ni se le ofreció el reglamento del edificio antes de hacer el control de locación. Se encuentra en la posición de que llega al departamento con su compañero, lo intiman a que tiene que abandonar el departamento su animal no humano y el animal termina siendo abandonado. Esto es una realidad y es una realidad muy triste. El concepto de familia multiespecie, al estar fundado en rangos constitucionales, prima por sobre los contratos y sobre los reglamentos de los edificios, y permite al inquilino convivir con su animal no humano sin que el consorcio pueda hacer nada al respecto. Es decir, en caso de ir a juicio, un juez puede tomar el concepto de la dignidad, o sea, una persona tiene que ir dignamente con su familia, y fallar a favor de este inquilino en contra de que lo desalojen, porque el derecho constitucional prima por sobre el derecho de los contratos. El concepto también puede ser útil en derecho de familia, por ejemplo, para ayudar a determinar quién se queda a la guarda de un animal no humano. Se puede aplicar el concepto de interés o de animal, en donde en lugar de considerar quién tiene mejor derecho sobre el animal, se considera qué es lo mejor para el bienestar del animal no humano y que sufra menos. Con esto me despido, lo leen en la caja de comentarios y recuerden, quien no se suscriba al canal, patea perros de la calle. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a estar hablando sobre el DAM. Se preguntarán, ¿qué es el DAM? Son los derechos de animales marinos. Es una ONG que promueve esta iniciativa con el respaldo de más de 30 organizaciones proteccionistas. Mediante la propuesta buscan prohibir y sancionar la tenencia de animales marinos y silvestres en cautiverio, junto con la exhibición de los espectáculos marinos, como por ejemplo los acuarios como el mundo marino. En este año del 2022 llegó al Senado una propuesta de diferentes organizaciones proteccionistas con la iniciativa de poner en rehabilitación y liberación urgente de la orca Yamek, que está en cautiverio desde 1992 en el mundo marino. Dentro de nuestra legislación nacional podemos encontrar varias leyes, en las cuales hablan sobre la conservación de la fauna, el convenio de las diversidades biológicas, la prohibición de la caza o captura con redes o variamiento forzado de mamíferos marinos, prohibir la caza de cetáceos y los presupuestos mínimos en la Ley General del Ambiente. La Ley 22.421, que es la de la conservación de la fauna, declara de interés público la fauna silvestre que esté temporal o permanentemente que permanentemente habita en el territorio de la República, así como su protección, conservación y propagación de aprovechamiento racional. Los animales que viven libres e independientes del hombre en sus ambientes naturales o artificiales, los rabiosos salvajes que viven bajo control del hombre y los originalmente domésticos que por cualquier circunstancia vuelven a la vida salvaje convirtiéndose en cimarrones, como por ejemplo las orcas o los delfines que liberan de los acuarios y los vuelven a su hábitat natural, por ejemplo. Luego nos podemos encontrar la ley 24.375, que es el convenio sobre la diversidad biológica. Dice que se ha de perseguir la conformidad con sus disposiciones pertinentes en la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Por ejemplo, había salido a la luz que con la orca Yamek, del mundo marino, había sido sometida a una extracción artificial de semen para poder reproducirla artificialmente y seguir teniendo sus genes, ¿sí? Para antojo propio, vamos a decirlo así, del mundo marino. Luego nos encontramos la ley 25.052, que prohíbe la caza o captura con redes o variamientos forzados de mamíferos marinos. Por ejemplo, como se muestra en la foto, un delfín atrapado en las redes, son una de las tantas cosas que quedan tiradas en nuestros océanos, y lo cual maltrata o hace mal, vamos a decir así, a la fauna marina. En este artículo se prohíbe, en el artículo 1 se prohíbe la caza o la captura a través de redes o por el sistema de variamientos de ejemplares de orcas, por ejemplo, en todo el territorio nacional. El artículo 2 dice que los infractores al artículo anterior, o sea, el artículo 1, deben pagar una multa de 1 millón de pesos. Cuando resultara la muerte de los ejemplares, esta multa aumentaría a 2 millones de pesos. El artículo 3 dice que la Secretaría de Recursos Naturales de la Nación, por intermedio de la Dirección de Recursos Ictícolas y Acuícolas, a la que en lo sucesivo la reemplace será la autoridad de aplicación de la presente ley. Y el último artículo, el artículo 4, dice que la Prefectura Naval Argentina ejercerá el poder de policía y será completamente la justicia federal en las denuncias que efectúe la autoridad de aplicación. Luego nos encontramos la ley 25.577, que prohíbe la caza de cetáceos, como por ejemplo el delfín, la orca. Artículo 1, caza o captura intencional. Se prohíbe la caza total o captura intencional a través de redes.
otras artes de pesca o por el sistema de apareamiento forzado, de cualquiera de las especies de cetáceos que figuren en el listado que habrá con anexo primero de la presente ley. En el artículo 2, las infracciones de la presente ley serán sancionadas con multas a partir de 1 millón de pesos. En el caso de reincidencia, por multa podrán incrementarse al doble del mencionado valor de la infracción. El artículo 3 dice que la autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Política Ambiental del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente de la Nación. Por último, podemos encontrar también la Ley General del Ambiente, 25.675, que habla sobre los presupuestos mínimos. Esta ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente. En el artículo 2 se puede ver que hay que seguir unos objetivos, ¿sí? Que la política ambiental debería cumplir, que es asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, fomentar la participación social en los procesos de la toma de decisión, promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales, mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos, asegurar la conservación de la diversidad biológica y demás. Luego, en la legislación de la provincia de Buenos Aires, podemos encontrarnos la ley 11.477, que habla sobre la pesca, y su decreto número 3.237. La ley 11.477 establece que toda modificación de las características del arquero, la capacidad de pesca y o condiciones que hagan la determinación del manejo deberá ser comunicada a la Subsecretaría de Actividades Pesqueras, que a la provincia dirige la ley 24.922. Y la ley 12.238, que es de parques zoológicos y establecimientos con animales vivos de la fauna silvestre en cautiverio y semicautiverio, dice que esta ley será aplicada para todos los parques zoológicos y todo aquel establecimiento que cuente con animales vivos de la fauna silvestre, para su exhibición y con propósitos educativos, científicos y conservacionistas, instalados o a instalarse en territorio bonaerense, sean estos públicos o privados. Y por último, las provincias que prohibieron espectáculos con animales en nuestro país son Cava, Río Negro, Mendoza, Salta, Chubut y La Rioja. Por ahora son esas las únicas provincias en nuestro país que han prohibido los espectáculos con los animales, que por suerte, gracias a Dios, es lo mejor que pueden haber hecho. Le falta nada más el tema de las jineteadas, ya que es un espectáculo con animales en el cual se los tortura y se los maltrata, por más que sea una, entre comillas, tradición, vamos a decirle, no hay por qué seguir lastimando ni haciéndole mal a los animales, al igual que los circos, los acuarios y todas estas cosas que fueron creadas para propio desguste y diversión de los humanos, nada más, con el fin de divertirse viendo sufrir a los pobres animales y verlos en las peores condiciones en las que uno se puede encontrar dentro de un zoológico o un acuario, por más que digan que los cuidan mucho. Todos sabemos que es mentira, porque no dejan de estar en cautiverio, no dejan de estar mal, y en su hábitat están siendo privados de poder vivir en libertad tranquila y poder expresarse como se deberían expresar los animales libres y silvestres. Así que nada, esa fue mi explicación sobre derecho de animales marítimos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre las razas de perros potencialmente peligrosas. Cuando nos referimos a perros potencialmente peligrosos, estamos hablando de razas que fueron creadas mediante cruces genéticos para obtener mejores características del animal, con el propósito de poder usarlo para diferentes tareas, como por ejemplo la caza, peleas ilegales, trabajos forzosos y demás. Dentro de las razas de potencialmente peligrosas podemos encontrar una que es de nuestro país, que es creada en nuestro país, que es el lobo argentino. Es una raza de perro que fue creada genéticamente para ser un perro de caza, para trabajos en el campo, y es un resultado de cruces durante muchos años de diferentes razas de perros grandes y con las características con las cuales se logró poder obtener el resultado final que fue el dogo. Después de 15 cruces se pudo conseguir lo que hoy en día conocemos como el dogo. Dentro de nuestro país podemos encontrar varias normas vigentes en las cuales hablan sobre la tenencia de estas diferentes razas, dentro de las cuales podemos encontrar la ley 4078 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que habla sobre lo siguiente. Habla sobre el registro de propietarios de los mismos, sobre estas mismas razas de perros potencialmente peligrosas. Se quiere crear un registro con el fin de la preservación de la vida y integridad física de las personas y demás animales. Dentro de esta misma ley, el artículo número 3, podemos encontrar que también se tienen en consideración los jueces de las razas mencionadas, como pueden ser American Bully, el Pitbull, Dogo y demás. ¿Sí? Cada individuo que pese más de 20 kilos es considerado un perro potencialmente peligroso, con los cuales se tienen que tener ciertos requerimientos para poderlos tener, ¿sí? Para poderlos, vamos a decir, tener amestados o poder circular en la vía pública con ellos. Por ejemplo, se solicita la inscripción al registro antes de que el perro cumpla los 3 meses de vida. También hay que identificarlo mediante un collarcito, o sea, con un número, una dirección del propietario y todo. Se deben llevar por vía pública provistas en bozal, lo cual todos sabemos que es algo con lo cual ellos, para ciertas circunstancias, está bien usarlo, por ejemplo, la visita al veterinario, pero para llevar en la calle un paseo, ¿sí? Que sería para jugar y eso, no debería ser necesario, ya que se trata de un elemento de tortura, ¿sí? Ya que prohíbe abrir de más la boca y todo es incomodidad para el perro, la cual no debería tener. En propiedades privadas se debe garantizar un cerramiento adecuado para proteger a las personas que no se acerquen a ellos, que desde mi punto de vista, sí, comparto que dentro de las propiedades privadas hay que garantizar que el animal va a estar bien, que no se va a escapar ni nada. Pero si una persona que fuera del exterior, la cual el perro no la conoce ni nada, intenta entrar en la propiedad o lo que fuese y el perro reacciona, ya no es culpa ni del animal ni del dueño, sino de la persona que trató de entrar en la propiedad privada, como podemos ver en las noticias hace unos años, cuando unos individuos quisieron entrar en la propiedad privada al hogar y uno de los pitbulls que se encontraba dentro del patio de la casa lo mordió y le arrancó una pierna, y hicieron la denuncia sobre el delito y quisieron sacrificar al animal, cuando la culpa evidentemente no es del animal, sino de la persona a la cual quiso entrar a la propiedad privada, ya que el animal único que está haciendo es defender su hogar, y no debería tener que sufrir las consecuencias de un tercero. Por más que el perro haya tenido la mejor educación posible y sea lo más ese animal, no deja obviamente de tener sus propios instintos y todo, y uno de sus instintos es proteger a los suyos, proteger su hogar. Así que, volviendo al tema, dice que también queda totalmente prohibido la sanción considerada falta gravísima, el abandono de los perros. Perdón, queda totalmente prohibido, será pasible de sanción considerada falta gravísima, el abandono de los perros alcanzados de la presente ley. Se debe comunicar de inmediato el registro de cualquier tipo de incidente en el que el perro registrado haya generado daños o perjuicios a su propietario o a un tercero.
y por último comunicar de inmediato al registro la cesión por robo o pérdida del mismo. ¿Sí? O sea, hay que mantener un recaudo total sobre el animal porque no deja de ser un ser vivo, no deja de ser un ser sintiente, el cual necesita todo el apoyo, necesita educación, necesita obviamente como cualquier una persona, como un humano, necesita límites también, pero nunca llevarlo a lo agresivo, ¿sí? Nunca educarlo mediante bajo las agresiones, sino el perro a medida que va creciendo se verá acostumbrado a las agresiones con las cuales se está educando y lo único que van a generar es que ese perro sea totalmente impulsivo, no maneje su comportamiento y tenga un comportamiento agresivo, lo cual puede llegar a ocasionar daños o incidentes, los cuales no queremos que eso pase. También, obviamente, hay que tener en consideración los pocos conocimientos que los conocimientos, no, mejor dicho, las pocas señales que los animales nos dan para no llegar a que ellos tengan que comportarse tan agresivamente, sino que hay que darles su espacio, ellos no saben comunicar y todo, hay que entenderlos, hay que estar con ellos y empezar a entender un poco más todo esto y no ir tanto por el tema de la raza, ese problema, sino también que se mire el foco más que nada en los cruces que se hacen para mejorar estas razas y así seguir creando razas con un temperamento mucho peor o más superior, por así decirlo, al punto de que se van a terminar creando razas totalmente ilegales. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hoy vamos a hablar del Código de Faltas, la autonomía provincial y la Constitución Nacional y cómo relacionarnos con los animales. Para comenzar, me gustaría aclarar que la Constitución Nacional, en su artículo número 5, proclama que cada provincia dictará una constitución. Dentro de este artículo se puede referir que consagra la autonomía municipal e incluso le delega competencias a las municipalidades y a las provincias. En base a esto, la distribución de las competencias de cada una de las provincias están mencionadas dentro del artículo 121 al 129. Lo que esto genera es que cada provincia pueda dictar sus propias leyes o estatutos, velando, por así decirlo, por su bienestar provincial. Pero siempre lo tienen que hacer respetando las prohibiciones que menciona el artículo número 75 de la Constitución. Frente a esto, se sanciona una ley orgánica de municipalidades, en la cual establece que el gobierno y la administración de las provincias están a cargo de las municipalidades. Pero no nos metamos tanto en esto. Volvamos de nuevo a analizar un poco más en la Constitución. El artículo 128 declara que los gobernadores de la provincia son los agentes naturales del gobierno federal, para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la nación. El gobernador, en ejercicio de este poder que se le otorga, sanciona el decreto 8031, que establece el Código de Faltas, que son disposiciones generales y procedimientos que se aplican a las faltas que pueden llegar a ocurrir en otras leyes. Este código, en su artículo 95, por ejemplo, define el concepto de animal peligroso o salvaje y le da a entender que un animal peligroso o salvaje es todo aquel que por sus instintos o dificultades para su domesticación ofrezca peligro de atacar a su dueño o a tercero. Y en su artículo 46 establece una multa de carácter pecuniario para quienes posean un animal salvaje o peligroso. Ahora vamos a detallar qué es una ordenanza municipal. Esto es un acto normativo en el cual el Consejo Municipal habla de temas de intereses que se pueden llegar a convertir en leyes. Pero ¿qué pasa con estas leyes? Una vez que se convierten, tienen carácter de aplicación y cumplimiento obligatorio desde su publicación. Esto, sin embargo, solamente abarca a la municipalidad donde se haya sancionado. A diferencia, por ejemplo, de una ordenanza provincial que establece y se extiende a toda una provincia. Y ahora, a modo de conclusión y análisis, para darle un cierre a todos estos, vamos a decir que las municipalidades deben llevar a cabo un equilibrio poblacional sobre los animales, con métodos un poco más humanitarios frente a los animales no humanos. Además de acompañar, por ejemplo, el seguimiento de los perros castrados. El cumplimiento también a rajatabla de la ley 13.879, que, por ejemplo, declara y prohíbe, básicamente, el sacrificio de perros y gatos. En su artículo 4, declara obligatorio que la provincia el tratamiento antiparasitario de perros y gatos, así como también la aplicación de los métodos preventivos contra las zoantroposis. Más que nada, se debería generar el cumplimiento obligatorio de esta ley para garantizar buena salud, tanto para los animales como para los habitantes de las ciudades. Muchas gracias. Hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de nuestro podcast, Aprendiendo Juntos. En el día de hoy vamos a realizar ciertas reflexiones en torno al tratamiento de los animales en el derecho y en específico en el derecho internacional privado. Ahora pasamos a hablar de que el derecho comienza a mirar de otro modo a los animales. Él los está considerando como seres sintientes, dando cuenta de ello la jurisprudencia nacional e internacional. Hoy, numerosas legislaciones no regulan a los animales conjuntamente con el régimen general de las cosas, sino como una tercera categoría. En Alemania, por ejemplo, el Código Alemán, en su artículo 90, habla de que los animales no son cosas, están protegidos por leyes especiales. Las disposiciones acerca de las cosas se les aplicarán de forma análoga, siempre y cuando no esté establecido de otro modo. Igual tendencia va a seguir el Código Suizo y el austriaco. El tratamiento de los animales no humanos en el derecho internacional privado. Nuestro derecho internacional privado lo vamos a tratar de fuente interna y de fuente convencional. Por un lado, no regula expresamente a los animales, ni tampoco el tratamiento de los mismos como cosas muebles.
No hay referencias ni en el Código Civil y Comercial, ni en el ámbito convencional, ni en los tratados de Montevideo. El Código Civil y Comercial, en sus artículos 2669 y 2670, habla de que los derechos reales sobre muebles que tienen situación permanente y del derecho del lugar de situación en el momento de los hechos. Por otro lado, también de los muebles sin situación permanente, que el propietario lleva siempre consigo los que son de su uso personal, este o no, en su domicilio, como también los que tienen para ser vendidos o transportados a otro lugar. Se rigen por el derecho del domicilio de su dueño. El artículo 2669 dice: en relación a los derechos reales sobre muebles de situación permanente y cambio de situación. Los derechos reales sobre muebles que tienen situación permanente y que se conservan sin intención de transportarlos se rigen por el derecho del lugar de situación en el momento de los hechos sobre los que se plantea la adquisición, modificación, transformación o extinción de derechos. El desplazamiento de estos bienes no influye sobre los derechos que han sido válidamente constituidos bajo el imperio de la ley anterior. Artículo 2670. Derechos reales sobre muebles que carecen de situación permanente. Los derechos reales sobre los muebles que el propietario lleva siempre consigo o los que son de su uso personal, este no en su domicilio, como también los que se tienen para ser vendidos o transportados a otro lugar, se rigen por el derecho del domicilio de su dueño. Si se controvierte o desconoce la calidad de dueño, se aplica el derecho del lugar de situación. Ahora, la gran incógnita y pregunta sería: ¿qué tratamiento debería dársele a la cuestión? Una respuesta es que podríamos recurrir a fuentes doctrinarias. En cuanto a las cosas, podemos hablar de Savigny. Savigny expresa que quienes sostienen como aplicable la lex domicilii olvidan al lado débil de su doctrina. Y se pregunta: ¿a qué domicilio se refieren? Podría entenderse el del propietario cuando se trata de traslación de la propiedad, pero en ese caso no se sabe si corresponde al antiguo o al actual propietario. Ahora, ¿qué pasa con el lugar que las cosas muebles ocupan en el espacio, que puede ser indeterminado y variable? Savigny cita el caso del viajero que va con su equipaje en un tren y atraviesa en un solo día varios países, o cuando un comerciante expide mercancía para otro país, o cuando esas mercancías están en camino, por ejemplo, por mar buscando el puerto más ventajoso, siendo casos en los que no se puede aplicar el principio de la lex reisitae. Habría que buscar con el pensamiento el lugar en el que la cosa deba quedar por más tiempo o por un tiempo indeterminado, como para poder situarla y darle los efectos de la regla. Podríamos hablar también de la consideración del animal no ya como una cosa mueble. Pero, ¿a qué criterio podría recurrirse? Pero pareciera que siempre se va a requerir una localización. Podría aplicarse el régimen de las cosas cuando no hay otras normas, tomando esa aplicación como una situación de transitoriedad en su regulación. En relación a la consideración del animal como un ser existente, ¿puede mostrar como derivación lógica la no aplicación del régimen legal correspondiente a las cosas? Sin embargo, algo para considerar. Resulta dificultoso hablar de domicilio de los animales a los efectos de poder crear un estatuto de las personas no humanas. Podría tomarse como regla aquella que surge de afirmar que la aplicación de las leyes del lugar en el cual ellos se encuentran sea la que regule lo ateniente a las personas no humanas, lex situs. Esta regla aparentemente no difiere en los resultados de la aplicación del principio lex reisitae, ampliamente reconocida para la regulación de los casos de las cosas muebles. Por otro lado, tenemos el problema de las clasificaciones. La divergencia existente en el tratamiento de los animales podría requerir aplicar lo referente a las clasificaciones. Y este conflicto consiste en la determinación del ordenamiento normativo, que en última instancia va a definir los vocablos de la norma indirecta. El sistema de las clasificaciones puede llegar a mostrar las nuevas maneras de considerar al animal no humano. Por ejemplo, si tenemos una norma que refiere a los muebles, podríamos necesitar saber si dentro de ellos están o no los animales. Al clasificar, se pondrá en evidencia las nuevas maneras de considerar al animal. Sería auspicioso lograr la celebración de tratados internacionales que a través de normas directas unifiquen la consideración del animal como sujeto sintiente. Por ejemplo, se celebra un contrato con el extranjero con la finalidad de someter a experimentación a ciertos animales en Argentina. ¿En base a cuál estatuto se harían las respuestas? Sin dudas, vendrán cambios en cuanto al tratamiento legislativo de orden local y en las normas de derecho internacional privado. Sin embargo, hoy no hay otro camino que el de aplicar las normas de las cosas muebles. La consideración del animal, no ya como cosa mueble, puede resolverse como regla tendiente a regular lo ateniente al mismo según la ley del lugar de localización, así como también la ley del lugar del domicilio del propietario o responsable del mismo, buscando entre estas leyes la que atienda de mejor modo su condición. La regla de la ley más favorable no resulta novedosa, y es impuesta en los casos en los que existe un interés especial por proteger. Son casos de aplicación de la ley más favorable el artículo 2360, cuando las establece para regir los alimentos, o el artículo 17 de la ley 27.555, para regir las relaciones en el teletrabajo internacional. Pero, ¿hay algún principio del derecho que considera al animal como sujeto sintiente? De admitirse en un futuro no lejano la existencia de un principio en nuestro derecho que considera al animal como sujeto sintiente, ¿no podría invocarse el punto de conexión domicilio del propietario o responsable si éste lo tuviera fuera de Argentina cuando el animal estuviera localizado en nuestro país, si en aplicación de ese punto de conexión se desconocen derechos del animal? Se propone la creación también de normas internacionales que permitan aplicar mediante el criterio de favorabilidad aquella que sea tal, aplicando la correspondiente a la ley del lugar de localización o la del domicilio del responsable, entendiendo por tal al propietario o guardián. Para concluir, paso a detallar un par de conclusiones claves. Primero, se advierte en la actualidad la carencia de un verdadero estatuto del animal con aplicación al ámbito internacional. Segundo, se pueden presentar dificultades en el reconocimiento de la extraterritorialidad de la calidad de animales como sujetos sintientes. Tercero, la teoría de las clasificaciones aporta otras consideraciones cuando la calificación deba hacerse por una ley en donde el animal recibe un tratamiento más elevado que en una cosa. Cuarto, los animales encuentran un campo propicio para resolver cuestiones alcanzadas por el derecho internacional privado. Y quinto y último punto, en la comunidad jurídica internacional debe pretenderse la uniformidad legislativa. Bueno, ya hemos llegado al final
Muchas gracias por haber escuchado todo. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse. Y nada, los veo en el siguiente episodio. Beso. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar del derecho del consumidor y su relación con el derecho animal. Para comenzar, vamos a explicar qué es el derecho del consumidor. El derecho del consumidor es el derecho que protege a la parte vulnerable dentro de la relación de consumo. Vamos a detallar cuál es la función del derecho animal. Es que el desarrollo de la vida de los animales no humanos, dejándolos de ser considerados como objetos y pasar a considerarlos como sujetos de derechos. El 27 de mayo del año 2020 sale una resolución de la Secretaría de Comercio del Interior, en la cual se le añade dentro del derecho del consumidor una nueva categoría que habla de los sujetos vulnerables. Estos son aquellos que no pueden ejercer en plenitud su derecho por una cuestión de género, económica, social, ejemplo. La reforma constitucional del año 1994 agrega los derechos de tercera categoría y establece como, por ejemplo, el artículo 41, que habla sobre el medio ambiente. Si bien este artículo en específico no habla de los animales, al hacer referencia a el patrimonio natural y a la biodiversidad, sí podemos ingresar a los animales dentro de este artículo. Por ejemplo, el artículo 42 habla sobre la defensa de los derechos del consumidor. Analizándolo desde una perspectiva del derecho animal, a los animales no humanos debemos considerarlos como sujetos y vulnerables dentro de una relación de consumo. Por ejemplo, los animales no pueden ir a un abogado a consultar sus derechos, a leer la fecha de vencimiento, por ejemplo, de sus alimentos, pueden acudir a un psicólogo, si se quiere decir. Esto no implica que, por ejemplo, las veterinarias, los refugios para animales, no deban cumplir con lo que establece el artículo 42, como por ejemplo, el deber de información, el deber del trato digno, que mencionamos en este artículo. Y a modo de conclusión, los consideramos a los animales no humanos como sujetos de derecho y que forman parte dentro de esta relación de consumo. Entonces, sin duda alguna, que son aplicables, por ejemplo, el artículo 42 de la Constitución, la ley 24.240 de defensa del consumidor y la ley 26.061, entre otras. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. En el día de hoy vamos a hablar del derecho animal en relación a la caza y la pesca. El derecho animal es un derecho que atraviesa todos los derechos, por ejemplo, el derecho ambiental, el de familia, el del consumidor, entre otros. Para situarnos y a modo de ejemplo vamos a mostrar la realidad. Es que, por ejemplo, en Argentina hay un modelo de educación, que es la escuela agraria, donde se enseñan tareas rurales, lugar donde también toman al animal como elemento de producción. Dentro de estas escuelas se enseña el bienestar animal. A partir de la sanción de la ley 14.346, se pretendía hacer una política de Estado, pero sin afectar la parte económica de la nación frente al problema de la protección animal. Nuestra Constitución habla todo el tiempo de habitantes, y que la ley de conservación de la fauna silvestre significa que saben que los animales son seres sintientes, por lo tanto sufren, les duelen que los maltraten. Para dar un examen un poco más profundo, el artículo 41 de la Constitución Nacional impone a todos los habitantes de la nación el deber de proteger el ambiente. A su vez, este artículo distingue, por ejemplo, las biodiversidades. Es aquí donde incorporamos a los animales. Por lo tanto, si este artículo lo separa, se considera que los animales dejan de ser considerados como recursos naturales. En el año 2007, la Corte Interamericana distinguió en base al fallo de la orangutana Sandra al ambiente y los animales, afirmando que los animales no son parte del ambiente y que no son bienes ambientales, sino que son organismos vivos y que por ello tienen derecho a un ambiente sano igual que los seres humanos. El artículo 1 de la Ley 22.421 dice que declararse de interés público la fauna silvestre que temporal o permanentemente habita el territorio de la República, así como su protección, conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento racional. Por todo lo visto, las normas que avalan a la caza son inconstitucionales. Cosificar a un animal, por ejemplo un perro, un jabalí, como herramienta de caza, como arma, no es distinto que cosificar a una persona que fue víctima de abuso sexual. Todos los habitantes de la nación tienen el deber de proteger la fauna silvestre, conforme a los reglamentos que para su conservación y manejo dicten las autoridades de aplicación. La Ley 27.130, prohibición y sanción de las carreras de perros, las tipifica como delitos, basadas en la sentencia y en la conciencia. La jineteada es la simulación de la doma con violencia que se practica en los campos. En el campo, concretamente el caballo, se lo somete a llevar a cabo tareas rurales, con la particularidad de que el caballo no sirve para los fines que debe servir, sino que bajo el doma se lo mantienen en un estado de obediencia para, por ejemplo, utilizarlo en la jineteada. A modo de conclusión, regular la caza en lugar de prohibirla cuestionaría solamente la forma de matar a los animales. En otras palabras, es dar la autoridad a las personas humanas por cualquier motivo que podamos matar. La Ley 10.081 es el Código Rural de la Provincia de Buenos Aires y junto con la Ley de Caza a nivel local establecen prohibiciones para desarrollar la caza. A modo de ejemplo, no se puede hacer de noche, determina que armas con diversas características no se pueden usar, cazar con perros galgos. Sin embargo, todas estas actividades se llevan a cabo. Entonces, la falta de control que se debe y que acarrea todo esto no son cuestiones normativas, sino que va más allá de eso y se enfoca en aspectos sociales, en cómo somos como sociedad, cómo funcionamos en un ambiente social. Bueno, espero que les haya parecido interesante. Nada, nos vemos en la próxima.